Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4V y seguimos hablando del sector del transporte en compañía de don José Ángel Hernández Ponce, secretario general en Federación de Empresarios del Transporte de Canarias. Otro de los problemas posiblemente de abastecimiento, y en este caso algo que ustedes están reclamando, es la agilización y le reclaman a la autoridad portuaria medida de control sobre las terminales de contenedores, que es un caos. Sí, ahí tenemos un problema, yo diría que casi endémico, porque es un problema que lleva muchísimos años sin solventarse definitivamente, concretamente en el Puerto de la Luz, el Puerto de Las Palmas. Los transportistas tienen que ir a sacar la mercancía en contenedores del puerto y a devolver esos contenedores vacíos de nuevo para que los barcos los puedan llevar a destinos y sean recargados con mercadería para nuestro territorio. El problema es que históricamente, y no es un tema que no se ha resuelto, las terminales de contenedores restringen costes en estos servicios de recepción y entrega para poder mantener la competitividad en lo que es el negocio de los barcos, la captación de cargas, etcétera, etcétera. En definitiva, que lo que menos les preocupa es esa recepción y entrega. Y eso deriva en que, bueno, pues destinan poco personal a los controles de acceso, a las casetas por donde los camioneros tienen que entregar su documentación para entrar y cargar. Se forman constantemente colas larguísimas, y estamos hablando de colas de más de 1 hora de tiempo para entrar a cargar en estas terminales, más las esperas que se producen en el interior y luego nuevamente cola para tramitar la documentación de salida. El proceso, la verdad es que si lo contamos, consiste en cola, porque es cola durante el istmo, la carretera general para llegar al puerto, cola para entrar a la terminal de contenedores, más de 1 hora, cola para esperar a que le pongan el contenedor encima del camión, cola para salir y cola luego en el puesto de la Guardia Civil para poder entregar la mercancía. Y esto evidentemente lleva al límite de la quiebra a los transportistas. Un camión, para que cubra costes, no estoy diciendo para que gane dinero, sino para que cubra costes, tiene que rendir al menos 5 servicios diarios. 5 viajes es lo que tiene que dar un camión para cubrir costes, y actualmente se están dando 2, 3, porque además hay que añadir un problema con la reestructuración del personal dentro del Puerto de la Luz. Se produce lo que se denomina repetición, es decir, los trabajadores que han trabajado en el turno de mañana, si no hay suficientes trabajadores, vuelven a repetir turnos del de la tarde, y eso implica que a mediodía no prestan servicio, porque están a comer, a hacer el parón este de mediodía, porque no se produce una cuadrilla que es sustituida por otra, sino que los mismos repiten. Bueno, pues eso significa que las terminales de contenedores habitualmente dejan de prestar servicio en el horario de mediodía, normalmente entre 2-3 horas de interrupción, cuando la obligación de servicio público que tienen es de horario continuo de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y eso no se está produciendo. Resultado, que en estos momentos, lamentablemente, un camión que esté en cola a la 1 del mediodía no lo cargan hasta cerca de las 5, y por lo tanto a esa hora ese servicio ya se ha perdido, porque la mayor parte de almacenistas reciben mercancía hasta las 4 de la tarde. Ese camión se queda cargado, no puede hacer otro servicio, pierde la productividad de la tarde y hasta el día siguiente no retoma su libertad. Hemos intentado tener reuniones de mucho diálogo con las terminales, pero no hemos llegado a buen puerto, porque el sistema sigue bloqueado, sigue habiendo retrasos y no es posible. Entonces hemos acudido o hemos apelado en este caso a la autoridad portuaria. Nos hemos reunido con el presidente del puerto, le hemos contado cuáles son los problemas que el presidente conoce perfectamente, es decir, no es que le hayamos tenido que iluminar, él ya sabía de la existencia de estos problemas. Y le hemos intentado plantear una nueva estrategia, porque hasta ahora, en los años anteriores, siempre pasaba lo mismo. En los momentos de mayor agobio, los transportistas se enfadaban, decidían hacer un paro a la terminal de turno hasta que los contenedores ya llegaran al techo y no pudiera operar más, hasta que la terminal pues prometiera que iba a poner medios para ser ágil. Es cierto, ponían medios, eran ágiles 2, 3 semanas, un mes, pero a la vuelta de la esquina volvían otra vez a desaparecer esa inversión de medios. El transportista volvió otra vez a tragarse las colas enormes. Y lo que hemos planteado es que vamos a iniciar, si no nos hacen caso, no nos atienden, una línea de denuncia. Vamos a poner denuncias formales cada vez que haya un incumplimiento para ver si la autoridad portuaria pone orden. Nosotros no pretendemos perjudicar a ningún
a ninguna empresa, porque las terminales de contenedores son un elemento fundamental para el abastecimiento de la isla y fundamental para que puedan venir cargas. O sea, son elementos primordiales, pero claro, el hecho de que sean elementos primordiales no significa que el transportista vaya a morir de rodillas a los pies de una terminal de contenedores. Y este conflicto lo tenemos nosotros metido dentro de lo que hablamos al principio del programa, de la convocatoria nacional de paro. Nosotros hemos dicho, sí, apoyamos la convocatoria nacional de paro, pero lo que en la península se traduce en grandes zonas logísticas, en nosotros se traduce en terminales de contenedores, porque vivimos en islas y la mercancía llega toda por barco. Entonces, bueno, ahí tenemos una convocatoria de paro en este puerto para los mismos días de 20, 21 y 22. La verdad es que desearíamos no tener que hacerla, porque sabemos que es una fecha muy mala, pero necesitamos alguna garantía de poder trabajar. Hoy mismo ha habido colas interminables de transportistas al mediodía, 2 horas y media para que le carguen un servicio. Entonces, en estas condiciones no se puede operar, o sea, es absolutamente inviable, y a más, como digo, cuando luego el transportista sale a la carretera se encuentra con una zona del istmo en las Palmas de Gran Canaria y de la autovía marítima totalmente colapsada, donde las instituciones no tienen ni siquiera un plan de mejora del tráfico, y es que es manifiestamente imposible cumplir con los servicios de transporte. Es imposible. Muchos clientes que hace poco se enfadaban y demandaban al transportista pensando que es que este no les estaba atendiendo, les estaba engañando, ya es que hasta se compadecen del transportista y nos dicen, mire, es que no entendemos cómo ustedes sobreviven prestándonos servicios, porque saben de esas penurias. Y bueno, en esa línea es en la que estamos. La autoridad portuaria nos ha lanzado una propuesta que tiene 2 partes. Una, la que digo, de que nosotros vamos a iniciar una línea de denuncia cuando veamos que se produce un incumplimiento, para dar pie a ver si las terminales pues reconducen su postura, y luego la autoridad portuaria se ha comprometido a implementar un sistema de digitalización documental en el puerto de la Luz para ver si, digitalizando los procedimientos, conseguimos que los camiones puedan circular más rápido. Pero evidentemente esta medida es una medida a un plazo más largo, porque estamos hablando de que en el mejor de las circunstancias podríamos hacer las primeras pruebas en verano del 2022, y de aquí a allí pues muchos de los nuestros pueden morir por el camino. La verdad es que ser transportista hoy por hoy es de una profesión, y podemos decir, de alto riesgo económico. Es un acto de fe. Los profesionales que están en el transporte principalmente son gente que le gusta mucho el transporte, que lo viven, que es el sentido de su vida, pero lamentablemente están llegando al convencimiento de que no es un buen negocio, y eso es malo. Es decir, que están poniendo trabajo por todos lados. Sí, es muy malo. Es que están invitando que no te dedicas a la profesión del transportista. Claro, de hecho, nosotros tenemos un discurso que es el siguiente: en el territorio peninsular, las empresas de transporte, los precios que ponen facturan por kilómetros recorridos. Nosotros no podemos facturar por kilómetros recorridos, tenemos que facturar por tiempo, porque el camión no camina kilómetros. El camión que sale del puerto y va al Goro va a 15 kilómetros, o al polígono de Arinaga es lo más lejos que vamos a entregar mercancía. Pero el problema es que para movilizar un contenedor, un camión tarda una mañana entera o una tarde entera, y eso es, de todo el punto de vista, antieconómico. Es decir, es una auténtica ruina. Nadie invierte 100.000 euros en un camión, más el salario de un chofer, más el mantenimiento, para luego cobrar por un servicio un precio que va a cobrar una vez al día. Eso es imposible, y es lo que nos está pasando. Y si contamos después con la jornada laboral, pues tendrás que contratar 2 choferes, porque si tiene que dar un servicio y pierde toda la mañana, pues se le va a las 8 horas con un transporte. Ahí es donde tenemos el problema del tacógrafo. Es decir, el tacógrafo es un elemento que está pensado para controlar que no se hagan muchos kilómetros al día, que no esté el conductor conduciendo mucho tiempo seguido, pero es que aquí el problema es que no conducimos nada, lo que estamos es mucho tiempo parados, y por lo tanto, pero aún así el tacógrafo cuenta el tiempo. Y claro, si el transportista no sale de la terminal de contenedores, muchas veces es que tiene que estar buscando otro compañero que no tenga gastado el tacógrafo para que le haga el servicio y lo lleve. Entonces, está llegando a un punto que ya entre los propios transportistas no se están subcontratando los servicios. Y mira, no me llames para que te haga un servicio, porque por lo que me vas a pagar no puedo perder una mañana en una terminal de contenedores. Y esto está suponiendo además una restricción de nuestra capacidad operativa. Otro de los caos que estamos viendo es la Gran Canaria 1, el caos que está habiendo un día sí y otro día también. Ahí hay una pérdida de tiempo, pero enorme.
Sí, nosotros tenemos estudiado, colapso cuantificado que en el tramo que va de la salida del puerto, es decir, en la plaza de Belén María hasta Torre Las Palmas, tenemos una pérdida de tiempo del 20% de la totalidad de la productividad de un vehículo. Es decir, del tiempo mensual que un camión puede trabajar, el 20% lo pierde ahí, en ese tramo. ¿En ese tramo solo? En ese tramo solo. Sí, en ese tramo solo. Porque claro, los ciudadanos normalmente dicen, al puerto no se puede ir, porque el colapso es permanente en ese tramo de la autovía. Vas cuando no te queda más remedio. Pero es que los camiones están obligados a entrar y salir por ahí. Y por lo tanto están todo el día comiéndose ese atasco. Y tenemos cuantificado que ese tramo es un 20% de pérdida que tenemos de productividad. Por lo tanto, si a ese 20% le añadimos las ineficiencias dentro de las terminales de contenedores, las cuentas salen claras. El problema está ahí, en esa parte del recorrido y dentro del puerto. Por eso estamos demandando, en este caso a la autoridad portuaria, lo que no hemos conseguido poner en funcionamiento directamente en un diálogo con las terminales de contenedores. Esperemos que se llegue a un entendimiento, por el bien de todos. Sí, por el bien de todos, porque desde luego, si los transportistas paralizan el servicio en los puertos, ahí sí que puede haber gravísimos problemas de falta de mercadería, porque aquí no hay otro sitio por donde lleguen las cargas que por el puerto. Y no solo eso, sino si no hay conjuntamente y se agiliza para que las terminales funcionen y el transporte también pueda llevar a cabo su profesionalidad, su trabajo, pues si se paraliza y se cierra el transporte, pues muy poco haría falta las terminales. No hay actividad. Evidentemente. Si no hay actividad porque no hay transporte, imagínense, nadie pues pediría por las terminales mercancía. Al contrario, le generaría una sobrecarga de stock de contenedores en el muelle, si no, no hay movilización de contenedores. Las terminales de contenedores tienen una capacidad máxima, no son infinitas, y cuando lleguen a esa capacidad máxima ya no podrían seguir admitiendo barcos, los barcos tendrían que derivarse a otros puertos porque aquí no podrían descargar. Pues imagínense el caos que puede haber. Que ya lo hemos vivido en movilizaciones anteriores del sector del transporte. Sí, ya está cuantificado los días que tarda cada una de las terminales en colapsar. Que vuelvo a insistir, la pretensión del sector del transporte no va por ahí. El transportista lo que pretende es trabajar lo más honestamente posible, cobrar por su servicio un precio razonable y nada más. Es decir, no se están pidiendo mejoras de condiciones. Esto tiene que ser una coordinación entre todos los sectores. Las terminales por un lado y el transporte por el otro. Evidentemente. Así de claro. Pero no está siendo así. Y tiene que ser sincronizado para tener una agilización y para tener, en este caso, se pueda presumir de que tenemos uno de los puertos más punteros y pueda haber más inversiones. De otra manera, la imagen que estamos dando es nefasta. Hombre, basta un ejemplo. Para sacar un camión con un contenedor del puerto de la Luz, todavía hoy, siglo XXI, tenemos que seguir yendo con los papeles en la cabina del camión para entregar copia de la documentación a la Guardia Civil para salir, para entregar copia del documento en la terminal de contenedores para entrar. Es decir, no nos parece razonable, por eso en las conversaciones... Pero es que hay una contradicción, porque fíjese usted, a partir del 1 de enero, por parte del gobierno, todos los funcionarios, pues entra con el telemática, trabajarán y tienen derecho de trabajar 3 días en su casa, telemáticamente. Estamos en la era digital y todavía seguimos con el sector del transporte en la era primitiva. Por eso hemos coincidido con el puerto, en este caso con el presidente de la autoridad portuaria, en que es necesario darle un impulso. De los sectores empresariales, probablemente el menos preparado para la digitalización sea el sector del transporte de mercancías. Las empresas están anticuadas, no tienen medios y les costará, pero es que tenemos que ser los más interesados en dar ese salto hacia adelante. Entonces, bueno, le hemos dicho, presidente, estamos dispuestos, pero esto hay que arreglarlo para siempre, no vale un parche para que luego en febrero volvamos otra vez a estar con este tipo de problemas. Y vamos a ver si lo conseguimos. Si no, insisto, ya no es una cuestión de que nuestra organización lo plantee, es que son los transportistas los que nos están poniendo un ultimátum. Es decir, en este caso, las asociaciones de transporte consiguen que se arregle el problema o pasan por encima. Ya hay movimientos, digamos, propios de los transportistas, espontáneos, que están planteando de, oiga, o esto se arregla en la dinámica normal de nuestros representantes, en este caso la Asociación de Transporte, con las administraciones públicas, o vamos a parar, pero estilo indio, nos quedamos y nos paramos.
Y eso no es bueno, porque si se produce una movilización sin interlocutores frente a las administraciones, el gobernante no tiene con quién pactar nada. Y ese tipo de situaciones son fáciles de entrar y difíciles de salir. Pues por el bien de todos que se solucione, y sobre todo para que esos trabajadores y trabajadoras que están en el sector del transporte puedan seguir trabajando y se pueda animar que las personas, y ahí está la escasez de trabajadores y trabajadoras que hay en el sector del transporte y se demanda trabajadores y trabajadoras en el sector del transporte. Se ha aprobado en este caso los presupuestos para las comunidades autónomas. ¿En esos presupuestos se refleja para el sector del transporte algo? Sí, y se refleja algo. Realmente lo que se ha aprobado es un dinero cuya procedencia tiene origen en decisiones de la Unión Europea, un dinero donde Madrid reparte entre las comunidades autónomas unas cantidades para que sean estas las que saquen luego convocatorias de subvenciones a nivel regional. En el caso de Canarias se le ha asignado un importe de 7.400.000 euros. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado? Y es un motivo que ha contribuido a que esta tarde se hayan roto las negociaciones a nivel de Madrid con el paro del transporte de mercancías, que las condiciones que plantean esa orden de convocatoria resulta que excluye al diésel, por lo tanto, quien tenga vehículos diésel no puede participar, cuando el diésel es el único combustible que hay actualmente disponible para los servicios de transporte público, y lo único que se puede incorporar son vehículos eléctricos y, en el caso de las guaguas, no de los camiones, en el caso de las guaguas, los vehículos de gas. Quiero decir, el transporte de mercancías, si no tiene un vehículo eléctrico, no recibe subvenciones y los diésel quedan excluidos. Por lo tanto, el resumen de la jugada es que el transporte de mercancías no va a poder optar a esas ayudas. Entonces, bueno, nadie ha entendido nada. El gobierno es consciente que no existe en el mercado mundial actualmente ningún camión operativo que funcione con motores eléctricos. Por otro lado, Canarias no tiene ninguna dotación de infraestructura de cargadores eléctricos, no digo ya para el vehículo particular, cuanto menos para camiones, que requeriría de una infraestructura brutal. Es decir, no existe. ¿Qué convocatoria es esa? No tiene sentido, suena un poco a tomadura de pelo. Entonces, bueno, se le ha preguntado al gobierno que por qué ha hecho eso, conociendo perfectamente cuál es el tipo de vehículo que se utiliza. Bueno, pues que el compromiso que tienen con Europa es de la electrificación, de ir a vehículos modernos, y que aunque saben que el sector del transporte no puede comprar porque no existe en el mercado ese tipo de vehículos, pero ¿qué es la convocatoria que hay? Por lo tanto, no sabemos realmente dónde van a ir a parar esos 7.400.000 euros. Evidentemente, al sector del transporte no va a ser. Esto tiene nombre, tomadura de pelo. No lo sabemos. En uno de los apartados incluyen la posibilidad de subvencionar también las estaciones de recarga eléctrica, pero vuelvo a insistir, ninguna empresa va a invertir en recargadores eléctricos si no puede comprar camiones o guaguas eléctricas. Entonces, bueno, son estas decisiones un poco extrañas con las que nos hemos encontrado. Y vivimos en otro país, o en otro mundo, por lo menos los que toman esas decisiones. Sí. Así de claro, no están en el mundo real. No, desde luego que no, y ha sido un cubo de agua fría muy fuerte porque el sector esperaba, como agua de mayo, esas posibles ayudas para salir del año de pandemia, y de hecho me consta que hasta el propio gobierno de Canarias se ha quedado descolocado, porque claro, va a sacar ahora una convocatoria de subvenciones que sabe desde antes de lanzarla que es que nadie se puede presentar. Por lo tanto, ridículo. Bueno, sí. La verdad que es ridículo. Se nos va el año, estamos en la recta final de este año 2021. ¿Qué ha supuesto el 2021 para el sector del transporte en global? Bueno, hemos tenido, yo diría que un arcoíris de colores, porque empezamos el año con mucha esperanza después del año de pandemia, teníamos ilusión en que fuera un año que sirviera para recuperarnos. Afortunadamente el turismo tardó en arrancar, pero en las cercanías del verano empezó a moverse, y eso ha permitido que muchos trabajadores que estaban en ERTE hasta ese momento pudieran ser rescatados y puestos a trabajar, pero no hemos tenido la reactivación económica que esperábamos. Creíamos que iba a ser mayor, pero no la hemos tenido. Y en este último trimestre estamos un poco decepcionados por lo que estamos contando de estas medidas con el sector de mercancía, y decepcionados porque aunque está viniendo turismo a Canarias, pero no están contratando
tanto servicio de transporte como turismo llega. Me explico. Llega mucho turismo, pero se limita a ir del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. No estamos teniendo contratación de excursiones, de actividades. Sigue habiendo restricciones del COVID que impide que la gente pueda organizar determinados eventos, y esa pérdida de facturación está suponiendo un lastre para que las empresas pudieran tratar de recuperar algo de lo perdido el año pasado. Por lo tanto, este año está listo. Ya hemos hecho una prospección a nivel regional de todas las empresas y todas van a acabar en pérdidas y nos las vamos a tener que jugar al siguiente año, al 2022. Por eso, esto que nos está pasando, que es lo mismo que sucede por otros condicionantes a nivel del territorio peninsular, es lo que hace poco comprensible que en este escenario el gobierno pretenda incrementar impuestos, sacar unas subvenciones a las que no te puedes acoger y poner una serie de trabas que, en vez de facilitar el mantenimiento de los puestos de trabajo, lo que está provocando es el ponerlos cada vez en mayor estado de peligro. La verdad que ha sido un año un poco preocupante, ¿no? ¿Y qué espera para el 2022? Porque bueno, si el 2021... El 2022, desde luego, vamos a seguir con la espada de Damocles del COVID, dependiendo de lo que pase con esta nueva cepa. Pues el turismo, hay que tener en cuenta que nuestros países, los que nos nutren de turismo, principalmente Alemania, la parte francófona y el Reino Unido, están teniendo unas cifras preocupantes. Y si allí el COVID se pone peligroso, pues dejaremos de recibir visitantes. Ese punto es muy, muy importante. Y luego también es importante que la crisis que hay ahora mismo en el transporte marítimo mundial se pueda resolver, los precios del transporte marítimo vuelvan a los que habían antes del estado de alarma, porque si no podemos tener un año 22 complicado. Yo les pongo un dato comparativo. Un contenedor de China, Canarias, costaba en 2019 1.500 euros, 2021 está costando 15.000. Por lo tanto, hay una quiebra económica importante, y entonces en este 2022 lo que esperamos es poder reconducir estas cifras. Si no las reconducimos, la capacidad de aguante de las empresas ya no hay más, ya no está habiendo créditos ICO ni ningún tipo de financiación del Estado para paliar lo que es la crisis económica. Se habla muchos titulares de dinero de Europa, que es verdad que viene muchísimo dinero, es verdad que hay más dinero que proyectos que se están presentando para eso, pero claro, por ejemplo, la línea esta Next Generation de Europa, el proyecto mínimo que admite son proyectos de a partir de 30 millones de euros. Bueno, yo no conozco ninguna empresa de transporte que tenga capacidad de presentar un proyecto de esas características. Por lo tanto, en lo que nosotros representamos, que son empresas principalmente medianas y pequeñas, vamos a necesitar de una capacidad de explicación muy fuerte frente a las administraciones para convencerlas de que Canarias depende prioritariamente del transporte por carretera, porque no hay otra alternativa, y que ya no es que queramos ganar más ni mejorar, sino que a la comunidad autónoma le interesa tener garantías de que ese servicio siga operando, porque si empiezan a cerrar empresas podemos tener un verdadero problema. Un caos, y eso se ha demostrado. Algo que a mí me preocupa, y seguro que en el sector del transporte también, es el estado de las carreteras. Hay municipios, por ejemplo en Telde, si lo está padeciendo los vecinos y vecinas, imagínense lo que padece el sector del transporte con los valles que hay. Sí, Telde tiene una infraestructura de carreteras estupenda. Para los practicantes del 4x4 es maravilloso, para el resto de los usuarios más complicado, porque sobre todo las vías del entorno urbano, no tanto la parte interurbana, tienen un estado complicado. Nadie se puede imaginar lo que significa un bache, que a la gente le molesta cuando va en un coche a 1 metro de altura, lo que puede suponer eso a un chofer de un camión que va a 3 metros de altura. Es decir, pega un bote importante y es ciertamente complicado. El mantenimiento de la vía pública en Canarias es una asignatura pendiente. Nosotros estamos detectando que hay una diferencia de mantenimiento entre las vías interurbanas y las urbanas, y los ayuntamientos cada uno está yendo por libre. En el caso de Telde consideramos que no está bien. Es decir, hay problemas de mantenimiento de vías, no solo en baches, sino incluso en lo que es el mantenimiento de aceras, en los cruces. Los vehículos industriales tienen mucho problema para girar en los cruces de calle, y luego hay cuestiones que no terminamos de entender. Se autorizan obras nuevas
en las cuales luego un camión, no solo de mercancía, hay que recordar que tan camión es el de mercancía como el de bomberos, y no puede entrar. No puede acceder. Entonces nos parece sorprendente que sigamos teniendo ese tipo de proyectos en la actualidad. Y sobre todo también no hablamos del transporte de mercancía, estamos hablando también del transporte de pasajeros, porque estamos hablando de una ciudad, una isla turística, donde la movilidad del transporte de pasajeros también es fundamental. Sí, eso es muy difícil. Los vecinos de muchos barrios de Telde vienen demandando desde hace tiempo mejoras en los servicios de guaguas, pero es que hay algunos sitios por los que no pasan las guaguas o son complicadísimos. Y claro, es un poco antieconómico que si puedes poner una guagua para 40 o 50 personas, tengas que poner 3 guaguas de 15 personas, porque esos son 3 choferes y es más coste, con lo cual ahí hay bastante recorrido para la mejora. Don José Ángel, un placer tenerlo en esta casa y compartir con usted la situación del sector del transporte aquí en Canarias, especialmente en Gran Canaria. Bueno, para nosotros es un placer que nos den la oportunidad, sobre todo de explicar en el punto en el que nos encontramos y ratificar que nuestro trabajo va en buscar la mejor prestación de los servicios a la sociedad, en este caso de Gran Canaria. Por eso demandamos un poco en este medio de comunicación no solo apoyo de las instituciones, que esa nos cuesta más, pero por lo menos que la ciudadanía esté informada y sepa el porqué de las cosas, que si un día el sector del transporte sale a la calle no es por capricho. Efectivamente. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general en Federación de Empresarios de Transporte en Canarias, don José Ángel Hernández Ponce. Lo ha dicho el secretario general, fíjese por dónde, no es un enemigo, no es que está estorbando, no es que quiera hacer un boicot a los servicios, es que no puede aguantar más. El sector del transporte en Canarias, y fíjese por dónde, a nivel ya nacional, pero en Canarias no puede aguantar más. Es como cualquier trabajador, el empresario del sector del transporte como cualquier trabajador. Así de claro, hay unos costes que tiene que tener y no es viable. No es viable. Es como si usted le pusiera y le diera un puesto de trabajo, el que vive en Las Palmas, en Puerto Rico, en el municipio de Mogán, y le dijera que, mire, le vamos a pagar 600 euros. Pero mire, 600 euros, si se me va 300 en transporte, ¿cómo voy a ir a trabajar? Es inviable, pues. También pasa lo mismo con el sector del transporte, cada vez ahogándolo mucho más. ¿Y eso dónde quiere que el gobierno que repercuta? Pues que suban más los precios. ¿Y eso dónde repercute? Pues en la cesta de la compra. Por eso es más barato comprar alimentación en Madrid que en propia Canarias. Eso lo esconde el gobierno, en Canarias principalmente. Haga usted un análisis, haga un estudio, pregúntale a cualquier amigo o amiga en la península, se van a llevar una sorpresa. Y eso no quiere decir que lo ha subido los empresarios de los sectores de la alimentación, entre otros, sino el encarecimiento del transporte a lo que hay que conllevar. Por eso hay que apoyar a los transportistas, para que tener un transporte, una comunicación, unos servicios dignos, para tener un coste más barato, para que no repercute en la cesta de la compra y este sector pueda seguir viviendo. Si no, acabamos con él. Nos vamos y le damos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.